el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo, Él es el buen samaritano de su pueblo, de Israel. De eso se trata el libro del Éxodo, el libro que en hebreo se llama Shemot, que significa nombres, y Éxodo significa en griego la salida, los que salieron. Y entonces, hermanos, todos entendemos que hay episodios tan portentosos como cuando Dios saca al pueblo de Israel. Y esto es lo que nos fascina de este hermoso libro de rollo que se llama Shemot, y que tenemos eventos tan maravillosos como, por ejemplo, cuando Dios se acuerda, dice, Dios se acuerda, Dios oye y Dios hace memoria. No es que a Dios se le hubiera olvidado, sino que Dios tiene un tiempo para todo. El libro que escribió Salomón habla acerca de muchos proverbios sobre lo que es la vida, y Eclesiastés, que dice que para todo hay tiempo. Tiempo para nacer, tiempo para crecer, para disfrutar, para casarse, pero también para endechar, para morir. Y este libro, aun a pesar que tiene tanta maravilla, tanto milagro y cosas portentosas, también tiene episodios de muerte de los niños. Cuando el decreto del faraón, y todos, cuando vamos a las películas, vemos a Ramsés III, pero las excavaciones, los arqueólogos, la profesión de egiptología dan referencia a otros faraones, no al de la película tan famosa que todos en Occidente hemos visto, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Es Tutmosis. Fue en esa, digamos, época de los faraones Tutmosis I, segundo y tercero, que se da estos episodios. Y la que recoge a Moisés y le pone nombre Moisés al bebé, ¿verdad? Y lo ve que es hebreo y le pone el nombre de Moisés, es hija de una faraona de Hatshepsut. Entonces aquí la arqueología y todo lo que han estudiado, renglón por renglón y línea por línea, y se van a los jeroglíficos y se van a las excavaciones, nos revelan, hermanos, que todo esto está en escritos de estas grandes ciencias que hablan acerca de la historia de las diferentes naciones, especialmente las culturas tan portentosas como la babilónica, la siria, la egipcia, la israelita, y todas estas cosas son tan fascinantes, hermanos, leer la arqueología bíblica, porque ahí uno se deleita sabiendo, aunque fuera eso o no fuera eso, de todas maneras la Biblia es la verdad. La Biblia es el único camino de verdad, que la arqueología, la antropología y todas esas ciencias que Dios ya ha permitido son ciencias que certifican estos hechos. No importa, con eso y sin eso, nosotros sabemos que la Biblia es la única verdad, porque fue dictada por Dios mismo a su escriba, a su secretario Moisés. Entonces aquí en esta sección de estudio, que se llama, por cierto, Shemot, y que es la porción número 13, que se llama Parashá, la división de estudio, pues aquí tenemos eventos tan lindos, que nos encanta tanto, como por ejemplo el nacimiento de Moisés y la quea cestita, ¿verdad? Que donde fue calafateado y fue puesto en el río Nilo. Por causa del decreto de Tutmosis, el faraón, que había dado la ordenanza de que todos los niños israelitas fueran ahogados en el Nilo para que no se multiplicara más esta nación. Vamos a orar y vamos a deleitarnos en este banquete de la palabra, y vamos a pensar que el Dios Todopoderoso, el Dios
de que creó los cielos y la tierra, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se portó como el buen samaritano de Israel. Señor, le damos gracias. Gracias porque en las etapas de vida de todos los seres humanos tenemos hechos gloriosos, portentosos, como el milagro de nuestro nacimiento. Los sabios dicen que cuando un niño nace es como cuando el mar rojo se abre, porque da vida a un ser que ha estado escondido y pues teniendo todos los aspectos humanos y todos los genes y cromosomas y todas las características para ser un hombre o una mujer de manera perfecta como Dios nos ha creado. Gracias por esa perfección que nos dio en el vientre de nuestra madre, por el vigor de nuestro Padre. Gracias, Señor, porque aquí podemos ver que usted es un Dios de vida. Usted es un Dios de portentos, de prodigios, un Dios que nos deja maravillados de todo lo que usted ha hecho con su pueblo Israel y con su iglesia. Y gracias, Señor, porque usted extiende sus brazos en la cruz del Calvario para que todos aquellos que no han sido alcanzados vengan al Redentor, vengan al Salvador, vengan al buen samaritano, porque Él tiene una exuberante generosidad para levantarnos, levantar al caído, proteger al indefenso, sanar al enfermo y darle vida al que está sin vida, levantar del lodo y limpiarnos a todos nosotros de toda la inmundicia que traíamos. Gracias porque nos sacó de las tinieblas. Gracias porque todos hemos tenido un éxodo. Y gracias, Señor, porque durante ese éxodo usted se portó como nuestro buen samaritano. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, aquí tenemos esa sección de estudio número 13 y vemos las etapas de la vida de este personaje principal que es Moisés. Pero también hay otros personajes. Tenemos a Jocabed, que viene de la tribu de Leví y que se casó con Amram, que también es de la tribu de Leví, pero de esta Jocabed es nieta de Leví. Y Amram es hijo de Coat, un hijo también de Leví. Entonces vemos que es un clan donde se casaban en la parentela. ¿Por qué? Porque era el pueblo escogido de Dios. Ahora bien, tenemos aquí también a los hijos de esa pareja, de Jocabed, la madre de Moisés, y de Amram, su padre. Tenemos a Miriam, la niña que llevó la cestita con su hermanito a Río Nilo. Tenemos a Aarón, que era 3 años menor que Miriam, y tenemos a Moisés, que era el más pequeño de todos. O sea que Miriam tendría tenido unos 7 años para poder llevar la cestita al Nilo. Y las etapas de la vida de Moisés en esta sección de estudio son cronológicas y en cada una de ellas revela el plan y proyecto de Dios para el pueblo de Israel, usando a un solo hombre, a un hombre que Dios permitió que fuera salvado. Y vamos a leer sobre este tema en el capítulo 1 del libro de Éxodo, pues nos muestra la aflicción de los israelitas en Egipto. Recordemos que ellos llegaron a Egipto y se quedaron establecidos en el norte de África, que es Egipto, en la zona de Gosén, que es donde están los ramales y la tierra más fértil de Río Nilo. Por los desbordamientos del Nilo, pues todo eso le daba una fertilidad impresionante a esta tierra. Pues ahí se multiplicaron por millones, hermanos. Entonces dice aquí la palabra del Señor y vamos a resumir en el libro de los Hechos, en el capítulo 7. Ahí está un resumen muy maravilloso y muy acertado acerca de las etapas de la vida de Moisés. Y dice así, Hechos capítulo 7 y el versículo 17. Pero cuando se acercaba el tiempo, la promesa que Dios había jurado
a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermano? Bueno, las excavaciones y los jeroglíficos y todo la arqueología bíblica muestran que en la época de Moisés eran unos reyes, eran unos faraones extranjeros, no eran de la etnia de criollos egipcios, sino que habían ido invadido a Egipto, la habían dominado y se habían coronado como faraones. Y ya cuando este rey, que no conocía a José, era exactamente porque hubo una gran guerra que sacaron a los reyes extranjeros, a los faraones extranjeros, y vencieron los faraones de la sangre real, digamos, de la sangre real de la etnia propia de los egipcios. Estos no les pareció, como eran de los criollos, de los autóctonos, que hubiera tanta gente extranjera llamada hebreos, y que estos habían venido por causa que también en las generaciones anteriores había sido vicefaraón un hebreo llamado Joseph. Entonces, aquí tenemos, hermanos, que esto hizo que se acrecentara por cuestión racial, por cuestión étnica, el odio contra los hebreos. Entonces, desconoció toda la portentosa y gloriosa labor que enriqueció y le dio poder como nunca a la potencia de Egipto cuando José dominó toda la economía, todo el mercadeo, toda la venta y la compra, todos los hilos y las edificaciones que José hizo hasta este día están. ¿Por qué están, hermanos? Porque cuando nosotros sabemos de las pirámides, esas son de piedra. Pero aquí la Biblia relata que las edificaciones que hicieron en la época de los hebreos, que fue unos 1800 años antes de la venida de Cristo, 1500 años y 1400 años vivió Moisés antes de la venida de Cristo. Entonces, vemos nosotros, hermanos, que todo esto muestra que ellos trabajaban barro con paja. Y si usted va a Egipto, a la zona del Bajo Egipto, el Alto Egipto y el Medio Egipto, que todo está a la orilla del río Nilo, todas las formaciones que están de edificios y de tumbas y de grandes palacios, todas son de piedra, todas son de piedra. Entonces, ¿qué es lo que trabajaban estos hebreos? Trabajaban lodo con paja y luego solo el lodo sin la paja, porque la paja les ayudaba a pelmazar los ladrillos. Esto está en lo que es el Gosén. Los silos que mandó él hacer eran silos que hasta este día la arqueología comprueba de esas grandes edificaciones, pero que son de barro. Qué maravilloso, hermanos, que esto todavía nos muestra cuán grande es nuestro Dios, que la revelación que Dios le dio al patriarca Abraham, que iban a estar 400 años esclavos y que perseguidos y que iban a no tener la propia tierra hasta que pasaran los 430 años, dice el libro de los Hechos, y ellos entran a la tierra prometida. Todo este tiempo, hermanos, fue en una época de persecución, una época de aflicción, una época donde encontramos que los niños hebreos eran tirados a los cocodrilos al río Nilo. Esta es la época de Moisés. Entonces, este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin que se pusieran a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y lo crió como hijo suyo. La hija del faraón, Tutmosis, tuvo una hija que se llamaba Hatshepsut,
y creen que es bien posible que sea Hatshepsut o la hija de Hatshepsut, pero eran faraonas. Porque están pues en la misma, con años de nacimiento bien cercanos, las hijas del faraón. Y esa Hatshepsut, hay una película, por cierto, de ella. Han hecho una película de la historia de esta faraona bien impresionante. Bueno, sigamos. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón lo recoge y lo crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Oigan esto. ¿Cómo sabía Moisés que él era hebreo y no egipcio? Por su madre. Porque de acuerdo a la enciclopedia judía, quien lo crió, quien lo amamantó, porque la misma faraona mandó a pedir que a la niña que llevó la cesta le dijo, ve a traer la madre de este niño. Y ella se lo llevaron hasta que el niño fue destetado y el niño fue enseñado del único Dios, no del politeísmo que practicaban los egipcios. Entonces esto pues Dios lo guardó, Dios fue el buen samaritano de Moisés. Dios no permitió que las corrientes del río Nilo lo arrastraran, ni que los cocodrilos del Nilo o un pez grande le diera vuelta a la cestita. Hermanos, si podemos ver al Dios samaritano, al Dios que recoge al desprotegido, al afligido, al que esté expuesto en el camino, ese es el Dios que adoramos. Y dice que cuando hubo cumplido 40 años, él, después de saber todas las artes, toda la ciencia, todo lo militar, todas las estrategias del gobernador, del futuro faraón de Egipto, y vivir en cuna de oro y vivir en placeres y en toda clase de comodidades, pues él decide ir a visitar a sus hermanos. Dios le puso esa carga. Y nosotros sabemos, hermanos, de que él vio el maltrato de uno de los capataces, cómo maltrataba a un israelita. Y él, como sabía de artes, de todas las artes de lucha, pues lo golpeó tan fuerte que lo mató. ¿Y qué le sucedió a Moisés? Aquí dice, a los 40 años le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver que uno que era maltratado lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido, pero el egipcio muere. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el unos al otros? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Engendró a Eliezer y a Gersón. Oigan, hermanos, qué interesante esto. Del palacio al destierro, a ser un forajido, a ser un hombre que se sometió a todo lo implacable que son los desiertos, al sol, las tormentas de arena, a buscar en los oasis agua para tomar, sin mapa, sin rumbo. Él no estaba acostumbrado a eso. Él estaba acostumbrado a los deleites, estaba acostumbrado a ser servido y a estar solo en comodidades. Imagínense el sufrimiento que tuvo este hombre para llegar hasta Madián. Ahora, la geografía bíblica marca a los madianitas como una tribu errante, como una tribu que caminaba siempre buscando agua y buscando pasto para sus animales. Entonces esta tribu se mueve entre la península del Sinaí y en el otro lado del Golfo de Acaba, donde está Arabia. Toda esa zona desértica del Sahara, del Sinaí y al desierto de Arabia, todo ese desierto es el desierto más grande del mundo. Y Moisés se movió en esa zona
del desierto del Sahara pasa al desierto del Sinaí, y en el desierto del Sinaí encuentra esa tribu de madianitas donde está el sacerdote principal, el que dominaba la tribu era Jetro, que posteriormente fue el suegro de Moisés. Este Jetro tenía 7 hembritas, y ellas habían ido a traer agua, a darles a los animalitos agüita, pero ahí llegaron unos malvados y Moisés, fuerzas que Dios le dio, dominó y salvó esa situación de abuso de estos hombres contra el rebaño de Jetro. Jetro también tiene varios nombres. Uno de esos es bien interesante porque aparece en la Torá en este momento y se llama Reuel. Reuel es el nombre étnico de los madianitas cuando él como sacerdote era amigo de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Quiere decir que la influencia de la sabiduría y el evangelismo del patriarca Abraham habían llegado hasta Madián. Habían llegado hasta Madián y ellos sabían del Dios único por causa de ese gran misionero transcultural llamado Abraham y Sara. Entonces, este Reuel, que se consideraba amigo de Dios, de un solo Dios, porque eso significa del Dios con D mayúscula, él conocía de este Dios por medio de la difusión de ese glorioso poder del Dios del universo por medio de Moisés. Es bien interesante, hermanos, ver a dónde lo mandó Dios. Ya Dios había preparado el camino de Jetro. Ya Dios había preparado las circunstancias. Dios preparó ser el buen samaritano de ese pueblo oprimido, afligido, latigado, poniéndolo a hacer grandes edificaciones con barro y pues siendo tan sufridos como esclavos, y Dios preparó 40 años. Los primeros 3 meses, un niño hermoso, dice la Biblia, cosa que Moisés en los escritos siempre él es mostrado como un hombre guapísimo, un hombre hermoso, de hermoso parecer, aún de altura. Posteriormente, a los 40 años, lo vemos matando a un egipcio por defender a su etnia, a su pueblo Israel, y saliendo a buscar por salvar su vida, a toparse con una etnia que no era tan salvaje como las que merodeaban en la zona. Y eso solo la mano de Dios, hermano. Son esos ángeles humanos que aparecen en tu camino cuando tú estás en el suelo. Y que de repente aparece alguien extendiendo su mano. Es el buen samaritano. Es Dios el que lo ha llevado hasta ahí. Es el Dios que ha permitido que te pase lo que te pase para formarte un carácter de guerrero. Pero asimismo, cuando ya estás en las últimas, ya estamos en el suelo, ya estamos que sentimos que la vida ya no podemos más, Dios manda sus ángeles, humanos o ángeles propios de Él, a sostenernos. Y hermanos, aquí de los 40 años, pues sabemos todo el episodio y exactamente en este momento que estamos estudiando la Parashat Shemot, terminamos con el capítulo 6, donde ya está Moisés enfrente al faraón. Y ya Moisés le está haciendo el papel de libertador. Un libertador, hermanos, el cual él se resistió al principio. Se sintió incompetente de sacar libre al pueblo de Israel porque los mismos israelitas lo habían acusado de asesino. Él dijo, no van a creer en mí, no van a creer. En este momento, pues Moisés ya tenía 80 años. Habían pasado otros 40 años y Dios lo llama en una zarza a Moshe, que es un nombre pues propio de él, porque Moy es el dios del Nilo y el verbo de sacar está conformado con Moy
y el Shem, para decir el Dios del Nilo dio este niño. Y Moisés es sacado de las aguas, exactamente, ¿verdad? Y queremos ir terminando con esta idea maravillosa de esperanza. Hermanos, sabemos que hemos estado viviendo momentos bien difíciles, de muchas dolor, de mucho luto, pues también Israel estaba viviendo sufrimientos, humillaciones, hambre, escasez por causa de que eran racionados los esclavos, pero Dios se encargó de darles de comer. Dice la enciclopedia judía que ellos no tenían tiempo de sembrar, solo de trabajarle a los faraones y de edificar los silos y lo que ellos consideraban que ellos tenían que construir. Pero dicen la enciclopedia de que como vivían en una zona fértil, que los rábanos salían de la tierra, los pepinos, que había toda clase de frutas, vegetales, que siempre el ganado daba a luz a un montón de animalitos. Las ovejas parían 7 animalitos de un solo. Aún dicen en la enciclopedia que las mujeres era bien común dar a luz gemelitos, trillizos. Bueno, Dios mío, era una multiplicación, era una abundancia, frutos de la tierra y también humanos eran sobreabundantes. Así fue como ellos se hicieron fuertes como pueblo y aunque eran esclavos, eran fuertes. Y aquí tenemos la etapa de los 80 años, cuando él se desarrolla como el libertador, ¿verdad? Y se presenta después de su llamamiento, que le quítate la sandalia. Todo eso lo vamos a ver en su momento, explicado con todas lo que son las raíces hebreas. Pero lo lindo de todo esto, que este estudio termina ya cuando este varón está delante de sus parientes, podríamos decir, no sanguíneos, sino que de la misma linaje donde él mismo había escapado. O sea que este Tutmosis y todos estos faraones sabían quién era Moisés. Sabían que era el que había vivido en el palacio, que había sido adoptado por Hatshepsut, que todos ellos sabían perfectamente ante qué personas se enfrentaban, ante alguien que había sido educado como egipcio. Imagínense cuando se encuentra con las hijas de Jetro o Reuel, las hijas lo identifican como un egipcio. Quiere decir que cuando Moisés se atravesó todo el desierto, que fue un milagro que no muriera en el camino, porque el buen samaritano le dio de beber agua, aparecieron hombres dándole de tomar leche, dicen aquí la enciclopedia, y en fin, hasta que logró Dios encaminarlo al lugar donde sabía que era el propósito de Dios para su llamamiento santo de la misión de libertador del pueblo oprimido de Israel. Se vio como egipcio y dijo, y fue presentado a Reuel como un egipcio, al padre de las 7 chicas. Un egipcio nos salvó la vida. Hermanos, como egipcio. Ese disfraz Moisés lo ocupó para entrar en esa etnia, pero finalmente tuvo que sacárselo y presentarse como el verdadero, como el hebreo, como ese hijo de Dios sufrido, ese hijo de Dios que por hacer justicia, pues él fue perseguido por las fuerzas y el ejército, la policía, digamos, del faraón, porque llegó hasta los oídos del faraón que Moisés había asesinado a uno de los capataces. Vamos a orar y vamos a pensar, hermanos, de que Dios nos tiene con vida, porque nuestro papel, nuestra misión, nuestro oficio para libertar a nuestras esposas, nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra casa, no ha terminado todavía.
para libertar a nuestra iglesia, si estamos presidiendo una iglesia, no ha terminado todavía. Entonces, este maravilloso Dios nos tiene aquí con el buen propósito de mostrarnos siempre su misericordia en nuestro camino. Él vino a ayudar a su pueblo. El Señor vendó nuestras heridas, le vendó las heridas a Israel. Él lo cuidó a Moisés, cuidó al pueblo aún a pesar de todo el sufrimiento. Cuidó también a José cuando fue llevado como esclavo a Egipto, engrillado, dice el Salmo. Con grillos llegó sangrando sus piecitos José, el hijo de Jacobo. También, hermanos, Dios nos pide un tiempo para estar a solas. Dios nos da el aceite, nos da el vino, nos da el bálsamo para alegrar nuestro corazón, para sanar nuestras heridas. Pero, ¿por qué, hermano? Porque necesitamos estar a solas con Dios. Jacobo estuvo a solas con Dios huyendo de su hermano Esaú en Peniel. Moisés pastoreando el rebaño de su suegro. Elías también estuvo a solas con Dios cuando huyó salvando su vida y se fue a refugiar en una cueva. Nicodemo estuvo a solas con Jesús para preguntarle a Jesús si él verdaderamente era el Mesías que ellos iban a esperar y le hizo varias preguntas y Dios le dio también preguntas como el nuevo nacimiento, ¿verdad? Que es una de las más sonadas en el mundo nuestro, que el que ha nacido de nuevo es el que verdaderamente va a entrar al reino de los cielos. Pedro también, Pedro estuvo a solas con Jesús. Juan estuvo a solas con el Dios Todopoderoso en la isla de Patmos para revelarle el Apocalipsis. Hermanos, quedémonos a solas con Dios. Yo recuerdo cuando las épocas de mi vida de matrimonio, como con mi esposo siempre buscábamos estar a solas. Vivíamos enamorados y vivíamos queriendo siempre estar a solas, uno enfrente al otro. Pero cuán maravilloso es, hermano, es tener esos espacios de amor, esos espacios de entrega total con el Dios que nos ha dado la vida, con nuestro buen samaritano, con el Dios de Israel, con Jesucristo. Vamos a pedirle a Dios un tiempo a solas con Él. Señor, le damos gracias por esta reflexión de este gran libertador, de este gran profeta, de este primer ministro de Israel, de este hombre que se vistió como un egipcio. Finalmente se tuvo que quitar el disfraz porque usted lo vistió como el gran libertador, el gran profeta de todos los tiempos. Gracias, Señor, porque a solas se le reveló en una zarza ardiente. Señor, le pedimos que aún nos perdone, porque muchas veces usted quiere estar a solas con nosotros y nosotros no tenemos tiempo para estar a solas con usted. Denos esa capacidad, Señor, de trascender y de darle el tiempo, un tiempo maravilloso, un tiempo de comunión íntima. Solo el Dios de la redención, el Dios que es nuestro buen samaritano, para que vende nuestras heridas, para que nos haga vivificar con el bálsamo del médico de médicos, el médico de Galaad. Gracias, Señor, porque usted nos unge con aceite, porque usted nos da ese vino de regocijo, Señor, porque usted es el vino nuevo. Gracias, Señor, mi Dios y mi Rey, en su santo nombre, Padre. Aceptamos esta fragilidad que tenemos de no dar suficiente tiempo al Dios del tiempo, al Dios de la vida, para estar a solas con Él. En el nombre poderoso de Jesús, levantamos nuestro corazón para pedirle, Señor, que nos perdone, que nos vivifique, que nos santifique y que nos dé la oportunidad de poderlo sentir a solas con usted. Amén. Sea la paz, tengan una cena hermosa de Shabbat y tengan un Shabbat Shalom. Hasta nuestro próximo programa del día de mañana y siguen estas hermosísimas enseñanzas. Amén.